Vamos a meditar en la santa, divina, preciosa, poderosa palabra de Dios. Quiero que vaya a su Biblia, primera carta que escribió el apóstol Pedro, primera de Pedro, esa está ahí al final. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Está casi al final. Primera de Pedro, porque tiene segunda también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Cuando usted lo haya encontrado, bueno, ya se pusieron todos de pie, ¿verdad? Es bien importante, hermanos, aprender eso, ¿verdad? Yo cuando leemos los proverbios, yo les digo no se paren porque los vamos a tener bastante tiempo de pie. Pero es bien importante cuando se lee la palabra del Señor que podamos ponernos de pie. La carta del apóstol Pedro, versículo 10 y 11. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El cual, repito una última parte de ahí, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Señor, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Gracias, Padre lindo, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea tomando el control completo de nuestras vidas y ayudándonos, Señor, a poder estar de pie, a poder estar firmes. Bendiga esta palabra. Háblenos, por favor, a nuestro corazón y permítanos aprender, permítanos crecer, permítanos, Señor, recibir su bendición. Háblenos, por favor. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Yo quiero hablarles esta noche, así rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va. Yo quiero hablarles esta noche de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? De los sufrimientos de Cristo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Yo creo, hermanos, que todos nosotros, sin excepción alguna, sabemos, conocemos y entendemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo hemos estado viendo los días domingos, la encarnación de Jesucristo que tomó forma humana, nació de una virgen, o sea, fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y como todo ser humano, en la parte humana de él, como todo ser humano, nació en el tiempo correcto. Y es de mi interés esta noche, ¿verdad? Basado en la santa palabra de Dios, que examinemos, que revisemos
y que meditemos en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente, hermanos, enfocados en el momento de lo que se le llama la pasión de Cristo, lo que Él vivió, lo que Él sufrió, lo que Él aguantó, porque alguien me decía a mí, Él era Dios y no lo podemos negar. No era Dios, no, Él no era Dios, sino que Él es Dios. Fue Dios en aquel momento, fue Dios en este momento y sigue siendo Dios. Y hemos estado tratando de hablar un poquito, especialmente el día domingo por la mañana. Es algo, teológicamente, algo complicado. La unión hipostática se llama eso, donde se une lo humano con lo divino, pero no se mezcla. No se mezcla. Entonces, hemos estado tratando el día domingo por la mañana de hablar un poquito, porque hemos estado explicando que Jesucristo era, hermano, eso lo decimos a cada rato nosotros acá en este púlpito. Jesucristo fue, en el momento que tomó forma humana, fue 100% hombre. Hemos visto algunos textos bíblicos donde hemos visto que Él se cansó, que Él comía, tenía hambre, o sea, dormía. Hay un evento allá donde los discípulos van corriendo porque está en alta mar y se desató un viento fuerte y ellos van corriendo a despertarlo y le reclaman porque Él está durmiendo. O sea, en su parte humana Él estaba descansando. Ahora, cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo, hermano, Él, o sea, porque alguien me decía a mí, él era Dios, Él fue Dios y Él no sintió nada. Óigame, esa doctrina es errada, es equivocada. Porque mi Señor Jesucristo, o sea, no porque Él era Dios no va a sentir lo que pasó. No va a sentir que le entró un clavo en la mano o le entró un clavo en la rodilla o en el pie. O sea, él en su parte humana sintió, o sea, normal, humano, su parte humana, 100% hombre, Él sintió. Usted lo va a encontrar y lo va a ver a Él. Hay un momento en la historia que lo vea usted, lo vea a Él llorando, se conmovió. Y lloraba, hermano, él lloraba de ver la incredulidad de las personas y de ver que la gente no quería. Ya lloró frente a Jerusalén, hablándole a los discípulos y diciéndole: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise teneros como la gallina tiene a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? Allí lloraba. Allí le daba sentimiento de ver el desprecio. Y en algún momento yo he pensado, hermano, y esto no es que esté escrito, pero yo he pensado que él, o sea, él siente de ver la humanidad cómo está perdida. De ver la humanidad cómo está tirada, abandonada, cómo está en dificultad, en problemas, y ¿sabe qué? Y no quieren al Señor Jesucristo. No quieren. O sea, están viendo la circunstancia en la que están atravesando por momentos duros, momentos difíciles, y no quieren nada con Cristo. La gente no quiere nada. Entonces, ese es algo que produce en mi Señor Jesucristo, por así decirlo, tristeza. Entonces, Pedro, no el hermano Pedro, el apóstol Pedro, en este versículo o en estos dos versículos que leímos, primera de Pedro 1, versículos 10 y 11, que es lo que estamos leyendo.
Y dice Pedro, el apóstol Pedro, los profetas, óigame hermano, él se refiere a todos aquellos que profetizaron en el Antiguo Testamento, porque no fue hasta que el Señor Jesucristo vino y vivió todo que se supo todo lo que iba a pasar, sino que fue profetizado desde antes. Los profetas que profetizaron, o sea, que hicieron su labor. ¿Y qué profetizaron? Esos profetas profetizaron de la gracia. Desde allá del Antiguo Testamento ellos estaban anunciando la gracia que iba a venir por medio de Jesucristo. La gracia destinada ¿para quién? ¿Para quién, hermano? No tiene la Biblia abierta. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, para nosotros era. Para todos aquellos que hemos habitado la tierra después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero los profetas, miles de años antes, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Óigame, ¿qué dice Pedro? Inquirieron y diligentemente indagaron. O sea, esa palabra de inquirir significa investigar, buscar información. No se conformaron a que alguien les decía algo. No, dice la palabra ahí, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, de la salvación que trajo mi Señor Jesucristo. Oiga, versículo 11. Escudriñando qué persona. Primero, ¿qué persona? ¿Y cuál era la persona que trajo la salvación? Jesucristo. Escudriñando qué persona, primero, ¿quién era? Jesucristo. Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Allí el apóstol Pedro dice que los apóstoles, hermanos, miles de años antes, ellos investigaron de qué persona iba a ser y investigaron, dice ahí, lo último, la palabra de Dios, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los profetas anticipadamente estaban hablando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él iba a vivir, de lo que Él iba a pasar, de todo lo, hermanos, óigame por favor, toditito lo que Jesucristo vivió fue profetizado, evento por evento, momento por momento, situación por situación, todo. Entonces no fue algo desconocido. Simplemente cuando Él vino y lo trataron como lo trataron y vivió todo lo que vivió, simplemente se estaba cumpliendo todo lo que fue profetizado. Para que lo veamos así rápido, a ver qué tanto logramos avanzar, vámonos a Isaías 53. Isaías 53. Ya lo hemos leído. ¿Lo encontró? Isaías está en el Antiguo Testamento. Se tiene que tener claro eso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Esto lo estuve explicando yo hace unos días. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Versículo 3, vea cómo habla del Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿En qué momento fue despreciado mi Señor Jesucristo? A ver. ¿En qué momento fue despreciado? Desde que estaba naciendo.
no se encontró lugar para él. Y luego cuando creció en el lugar donde él creció, no lo reconocieron. Es más, Juan 1:11, ¿qué dice? A los suyos vino. No, los judíos no han querido creer en él todavía. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo le llama Isaías? ¿Cómo le llama Isaías? Varón de dolores. ¿Qué más dice de él? Experimentado en qué, hermano? En quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. ¿Y qué más pasó con él? Y no todavía, pues. Y no todavía no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él, ¿qué dice? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue. ¿Por qué fue herido él? O sea, véngame para acá. Todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, herido fue, los azotes que le metieron, lo hirieron, los clavos lo hirieron. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. ¿Cuáles rebeliones, hermano? Nuestro pecado, nuestra desobediencia. Todo lo que él vivió, lo vivió por nosotros, para beneficiarnos. Porque sin la muerte de él no hay perdón de pecado. Sin la muerte de él no hay derramamiento de sangre. Sin la muerte de él no estamos condenados. Era necesario, fue necesario, algo que sin eso no podíamos recibir perdón, salvación. Pero lo que le estoy diciendo yo, que los profetas, lo que Pedro dice, que los profetas lo anunciaron. Hablaron de lo que él iba a pasar, de lo que él iba a vivir. Versículo 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga, el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Y no hemos estado estudiando en Romanos que dice justificado pues. Justificado, ¿cómo dice el versículo? Justificado pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz vino a nosotros por medio del sacrificio que él realizó en la cruz del Calvario. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y óigame, hermano, véngame para acá, y por su llaga fuimos nosotros. ¿A qué llaga se refiere? Por su llaga, el sufrimiento de él. Por el sufrimiento de él fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? A ver, ¿curados de qué? ¿De qué? Del pecado. Ahí se refiere la enfermedad a la que se refiere Isaías 53, es el pecado. Porque Cristo Jesús vino a morir para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado. Versículo 7, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Oiga, mire qué bonito lo que dice Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Déjeme darle una palabra porque quizás no voy a avanzar mucho. El sufrimiento mayor que nuestro Señor Jesucristo vivió en el momento de la crucifixión, el sufrimiento mayor, hermano, sí le dolió los clavos, sí le dolieron los azotes, sí le dolieron la corona de espinas, sí le dolió la escupida que le tiraron, sí le dolió que lo acusaran, pero el dolor más grande fue cuando él cargó todos nuestros pecados. Él agarró nuestros pecados y se los echó encima. Hay un momento que él, cuando lo están crucificando, él clama, le dice al Padre que lo ha abandonado. Y en ese momento Jesucristo está cargando con todos sus pecados desde el primer día que usted nació hasta el día que va a morir. Y el de toda la humanidad. Ahí lo está llevando y eso fue lo más duro.
Era él solito, el Padre lo deja solo porque es necesario que él cargue con el pecado. Entonces la palabra del Señor lo dice, versículo 6, mas Jehová cargó en él. ¿En quién él? En él, en Jesucristo. El que cargó el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido. Mire cómo se cumple. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando lo acusaban, cuando le decían que él era blasfemo, Jesucristo no dijo nada. Él cayó. Él quedó en silencio. Por eso la palabra del Señor dice aquí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El cordero tiene una característica, les voy a comentar esto. El cordero tiene una característica, que él no hace bulla. Va en silencio. Agarre una cabra y llévela. Ya va a oír usted el relajo que lleva, pero el cordero no va en silencio. Va calladito. Por eso nosotros tenemos que ser corderos, no cabros. Porque hay rato que nos agarra de cabros. La oveja, cuando le quitan la lana, no hace bulla. Agarre una cabra, ay, Dios guarde. No, hombre. Por eso hay hermanos que cuando le están pidiendo ofrenda, ¿verdad? Tenemos que ser corderos, no cabros, ¿verdad? Amén. Ahí está el mensaje de esta noche. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire, él no dijo nada. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oiga, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Isaías estaba hablando de los sufrimientos del Mesías. Y esto usted lo sabe a la luz de la Biblia. Usted lo conoce. Rapidito, hermanos, vamos a ver si logramos ver algo aquí. Vaya a Mateo 26:38. Mateo 26:38. Mateo 26:38. ¿Lo tiene? Versículo 36 dice, allí un poquito atrás, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es antes de la cruz, antes de la crucifixión. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, oiga, versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera? ¿Quién? Jesucristo. Hermano, en su parte humana Él lo vivió. En su parte humana Él lo sintió.
cuando usted se machuca un dedo. A ver, ¿alguien se ha machucado aquí un dedo? Ese apretón, hermano, duele. ¿Hasta dónde duele? Hasta el alma. Eso no es fácil. Y Jesucristo lo que estaba viviendo, porque Él era Dios, no sintió nada. Él lo sintió, lo vivió. Y dice la palabra de Dios, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, en el versículo 38 podemos ver, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, lo que él sentía. O sea, mire qué duro, qué tremendo. Él siendo Dios, teniendo el atributo divino que se llama omnisciencia, saber, hermanos, que en unas horas más tarde, o saber que por ahí vienen ahorita a capturarme ya, pues. Y saber que me van a capturar y me van a llevar a azotarme. A los que capturaban y los azotaban le metían 39 azotes, porque era ilegal darle más. O sea, 40 azotes menos uno, dice la palabra de Dios, 39 azotes, porque estaba comprobado de que no había un ser humano que aguantara los 40. Cada golpe, y no vaya a creer usted que eran chilillazos como los que las mamás le pegan a uno, porque las mamás le pegan con una pluma. La mamá anda sacudiendo a los bichos: te voy a pegar. No, hombre, mejor dale un abrazo. Es que ese no es corrección. No, eso eran azotes, hermanos. Dicen que en la puntita tenían huesos humanos para que cuando cayera sobre la piel rompía, para sangrarlo. Entonces, él estaba en Getsemaní y sabía que se aproximaba eso. Y le digo yo, en la parte humana, algunas veces a nosotros nos duele más saber que ya viene un problema que tenemos que pasar. No es nada comparado, pero la inyección a veces duele más estar esperando que la preparen que la metan a uno. Entonces, él estaba, el primer sufrimiento de Cristo fue en Getsemaní. Dice la palabra de Dios, sigamos leyendo ahí un poquito. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, hermano, le digo yo, él en Getsemaní estaba en los últimos momentos ya para que vinieran los soldados a capturarlo, y juntamente con los soldados viniera Judas, era el que lo entregó, el que lo vendió. Entonces, veamos Lucas 22:44, así rapidito. Lucas 22:44, en Lucas es que dice que él sudaba grandes gotas de sangre. Lucas 22:44. Rápido, porque se nos hace tarde rapidito. ¿Lo tiene? Y estando, este es otro evento narrado por el doctor Lucas, el mismo evento de Getsemaní, pero narrado.
en labios del doctor Lucas. Versículo 44 dice, y estando en agonía, oiga mi hermano, una persona, ¿en qué momento una persona está en agonía? ¿En qué momento? Antes de morir. O sea, la situación que Jesucristo estaba pasando era difícil. La palabra de Dios dice aquí, mire, en el 44, Lucas 22, 44, y estando en agonía, ¿qué hacía él? Oraba más intensamente. Y vea cómo dice la palabra, y era su sudor, ¿cómo era su sudor? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y dicen los médicos, dicen los que saben de esto, los especialistas, que una persona, hermano, cuando tiene la presión alta, está preocupado, está afligido por algo, le puede subir la presión y los vasos sanguíneos le pueden romper. Y es lo que dicen los estudiosos que pasaba con Jesucristo, que sudaba como sangre, pues, porque no era algo normal, ¿verdad? Cuando la presión se sube y se pone muy alta, puede haber rompimiento de vasos sanguíneos. Entonces, hermanos, ahí vemos nosotros cómo Jesucristo comenzó, podríamos así decirle, ya cuando entró a la etapa de la cruz, ya directamente la etapa de la cruz. El primer sufrimiento podríamos decirle que fue en Getsemaní. Segundo sufrimiento o segunda secuencia de sufrimiento lo podemos ver en la humillación que él sufrió desde el momento que lo capturaron. Cuando vienen a capturarlo, yo se lo he repetido, Pedro saca la espada y le quita la oreja a este señor llamado Malco, porque estaba tratando de defender a Jesucristo. Y Jesucristo lo exhortó, apártate de mí, Satanás. Entonces, automáticamente uno a la persona que ama, a la persona que aprecia, la quiere defender. Pero no, lo que pasa es que en el momento que Pedro está tratando de evitar que lo capturen, está tratando de evitar que él muera en la cruz, y la muerte en la cruz era necesaria. Por eso él lo exhorta. Entonces, óigame hermano, a partir de ese momento que él cae en manos de los soldados, entra en una etapa, mi Señor Jesucristo, de humillación. Cuando le dice a Pedro esto, él le dice, yo podría orarle al Padre en este momento que mande legiones de ángeles y que me vengan a defender. Pero nadie lo defendió, Dios no lo defendió, él mismo no se defendió porque era necesario que lo capturaran, porque todo estaba profetizado. Y si él no se deja capturar, no hay perdón de pecado. Veamos algo ahí rapidito porque se nos va haciendo tarde. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. Mateo 26, 67. ¿Lo tiene mi hermano? Entonces, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro. Ay, hermano. Ay, imagínense, mi Señor Jesucristo, ¿qué necesidad tenía él? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, y otros se burlaban diciendo, eso yo se lo dije, aunque la palabra dice, diciendo, profetízanos, Cristo,
¿Quién es el que te golpeó? O sea, hermanos, la revuelta que se hizo allí, lo golpeaban, lo escupieron, lo trataron mal, y cuántas cosas hicieron con él, y se burlaban y le decían, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó? Yo no sé si usted me está tratando de entender. ¿Por qué le estoy tratando de narrar un poquito de algunas cosas? Porque no logro yo en un sermón hablarle de todas las cosas que él vivió. ¿Por qué estoy tratando de hablarle de todas estas cosas? Primero, hermano, para que usted vea cuánto nos amó, cuánto nos ama y cuánto nos amó para aguantar todo eso. Porque usted puede aguantar algo por alguien porque lo ama. Si no, usted no lo hace. Usted se desvela cuidando un tiernito que como molestan esos hipotes cuando están tiernitos. Como molestan, no dejan dormir, hermano. Amén. Usted después que ha nacido lo quisiera regalar. ¿Por qué aguanta? Porque lo ama. Los hipotes son tremendos, se pegan en la chicha de la mamá y la muerden. Y dan ganas de darle en el ratito. ¿Por qué aguanta? Por eso allá Corintios dice que el amor, ¿cómo dice que es el amor? ¿Cómo dice que es el amor? Sufrido. Jesucristo es un ejemplo de eso. Vea, hermano, algunos de nosotros aguantaremos que alguien nos venga a escupir la cara. Yo no sé cómo reaccionaríamos. Si a veces no aguantamos que nos digan una palabra mal dicha. O no que nos digan algo, que nos hagan un mal gesto. Ay, mamita, espérate que termine el culto, ya nos vemos. Bueno. Mire, hermano, yo no sé si ustedes acuerdan, ni debería de acordarme yo, pero allí terminando el culto, ahí se agarraron una vez unas hermanas. Y a mí me andaban llamando para que las viniera a separar. Ay, déjenlas de ellos, que den gusto. Y les dije yo, un día vamos a hacerles un ring, les dije yo, ¿para qué? ¿Va? Ya me imagino yo el pastor en medio, a mí me hubieran dado. ¿Están conmigo, hermano? Y le estoy diciendo esto no para que nos vayamos a agarrar, para que aprendamos que hay que aguantar, hay que calmarnos, Jesucristo no hizo nada pudiéndolo hacer. Y algunas veces nosotros cositas pequeñas que nos pasan, no aguantamos. Y Él todo lo que soportó, todo lo que aguantó. Amén. Versículo 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estaban burlando de Él. Marcos 14, 65. Marcos 14, 65. Es el mismo evento narrado por Marcos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, hermano, ya cuando él estaba ahí, todos los que le caían mal, ahí estaban queriendo darle. Poquito adelante vamos a Marcos 15, 16. Ahí tiene Marcos usted. Marcos 15, 16, ahí adelantito. Allá adelantito, 15, 16. ¿Lo tiene? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina. Púrpura es morado, por eso es que estos días hay un montón de gente, ¿verdad?, que anda de morado. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Aquí mire lo que va.
comenzaron luego a saludarle: salve al rey de los judíos. Hermano, no crea usted que eso lo hicieron burlándose. Le pusieron la corona de espinas. Cuánta sangre le sacaron. Y empezaron a burlarse de él, decirle: salve, rey de los judíos. 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. O sea, esa era una burla enorme. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. O sea, no sé, insisto, yo no logro, hermanos, hablarle así en el tiempo tan corto que nos queda, de todo lo que él vivió, de todo lo que él sufrió. Leamos Juan 19:1. Juan 19:1. Juan, Evangelio según San Juan 19:1. ¿Lo tiene? Así que entonces tomó Pilato a Jesús. ¿Y qué hizo? Y le azotó. ¿Cuántos azotes? ¿Cuántos azotes, hermano? 39, 40 menos 1. Bueno, veamos lo último porque ya se me acabó ya rato el tiempo. Tercero es sufrimiento en la cruz. Y quedémonos ahí en Juan 19, 17. Juan 19, 17. Ahí nos quedamos porque ya se me fue el tiempo. Juan 19, 17. ¿Lo tiene? Y él cargando su cruz, porque ese fue otro de los sufrimientos que lo hicieron cargar esa cruz hasta el Gólgota. Salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. ¿Y qué pasó allí? Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino el que dijo: soy Rey de los judíos. El título que le pusieron no tenía que decir Jesús el Rey de los judíos, sino que tenía que decir el que se hizo pasar. Pero en el error que cometieron, lo declararon, porque Jesucristo es el Rey de los judíos y de todos nosotros. Entonces, hermano, en el sufrimiento de él está la cruz. O sea, lo clavaron ahí, y pues ahí fue donde se dio el evento, el derramamiento de sangre. Ahí fue donde se dio el evento, ahí donde él dijo: consumado es. ¿Y qué significa la palabra consumado es? La deuda está pagada. Allí él estaba muriendo por cada uno de nosotros. Ahí él estaba entregando su vida por amor a cada uno de nosotros, para regalarnos perdón. Ahí se estaba abriendo la época preciosa en la que estamos viviendo todavía, que se llama época de la gracia, o la dispensación de la gracia. Hermano, ahora para uno recibir salvación, lo que necesita es
creer en el Señor Jesucristo, poner nuestra confianza en Él, y Él tiene capacidad. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es poderosa para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para quitar todo problema que pueda haber en nosotros, y esa es la grande bendición. El enemigo, ¿verdad? Cuando allá el rey les dijo que les podía librar a uno, ¿verdad? Ya sea aquel malo que había o a Jesucristo, ellos dijeron, se inclinaron y dijeron, suéltanos a Barrabás. ¿Y qué hago entonces con Jesucristo? Y la gente, el diablo los levantó y le dijo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces el diablo quiso hacer mal, y lo que no entendía es que estaba haciendo un bien a favor de toda la humanidad, porque sin ese derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y sin ese derramamiento de sangre estamos condenados. En aquel día, hermano, Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir perdón de pecado y recibir vida eterna. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias por la bendición que usted nos da por medio de su palabra, porque por medio de ella podemos conocer, podemos estudiar y podemos crecer sabiendo todo lo que usted hizo por nosotros, a favor nuestro, en la cruz del Calvario. Sabemos que no fue fácil, sabemos que sufrió cada azote, cada golpe, cada escupida, esa corona de espinas, ese tramo que tuvo que caminar con esa cruz al hombro, pero lo hizo por amor, para darnos perdón y salvación y darnos vida eterna. Gracias le damos. Permítanos aprender y permítanos, Señor, poder acercarnos cada día más a usted. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.